Hola, episodio número 41 ya del ciclo Libros para Atorrantes. En esta oportunidad creo voy a cometer un acto éticamente reprochable y bueno, tampoco exageremos tanto, iba a decir también un acto que desde el punto de vista moral deja mucho que desear, tampoco es para tanto. Sí creo que puede rozar con la vanidad, puede rozar con la publicidad que uno se hace a sí mismo, pero sin ánimos de justificarme, sino de explicarme más a ustedes, a muchos de ustedes que me siguen, creo que sí es necesario explicarlo. No es un acto de vanidad, ni mucho menos. Voy a hablar de un libro mío, del libro Borges y Perón, Un solo corazón, apuntes de historia argentina, que salió apenas en noviembre del año pasado, 2021, por la editorial de Los Cuatro Vientos de Buenos Aires, Argentina. Teniendo en cuenta a los autores que aquí en este ciclo, Libros para Atorrantes, traemos a estos análisis, como siempre digo, someros, sintéticos, para que vos después hagas tus propias investigaciones. Esto es solamente una hoja de ruta. Acá hemos analizado a autores de enorme peso, de gran talla, y venir a meterme yo sí es un acto un poco vanidoso, temerario, es un acto, iba a decir repulsivo, pero ya me parece exageradísima esa palabra. Lo que pasa, y no para autojustificarme, sino para explicarme, sobre todo a ustedes que sí se lo merecen, es que en nuestro país, la Argentina, es fácil escribir se escribe mucho de hecho, se publica muchísimo también, se vende, también se vende, algunos venden más, menos, pero hay un público, un mercado pequeño, se vende algo. Lo que sí es difícil, y muy, muy difícil, imposible, y es un problema de difícil solución, lo veo muy, muy largo plazo, que es el problema de la difusión del libro. Difundir el libro en nuestro país es un acto, es una actividad bastante onerosa, pero no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el tiempo que influye, las energías, etcétera, y la imposibilidad, ¿no?, que las leyes obstaculizan. La ley del libro, que es obsoleta ya, el avance de los organismos recaudatorios del Estado, todo eso hace que las librerías digan, no, bueno, no podemos contar con tu libro, todo esto que el otro, y uno tiene que organizar. Yo que vivo acá digo en el interior del interior, o sea, en una provincia, las crueles provincias, como diría Borges en el poema Conjetural, y en el interior de una provincia, que en algún tiempo fue una provincia destacada, hoy es Cuarteto y Fernet con Coca, ya saben de quién hablo. Bueno, ¿de qué provincia hablo? Y sí, se hace difícil la difusión, más cuando los escritores se concentran en sectas ideológicas, en sectas partidarias, en sectas políticas, sectas de amigos, núcleos, círculos cerrados, cerradísimos, igual que una secta religiosa, exactamente igual,
por eso se enajenan, van fuera de la realidad, y es muy difícil entrar en esos grupos. Hay que dejar la individualidad y ese costo yo no estoy dispuesto a pagarlo. Uno podría ser políticamente correctísimo, abrazar toda causa, vida y por haber que esté dando vueltas por allí, y tenés las puertas abiertas de esos círculos. Si caes bien, yo no soy de sociabilizar, no me gusta mucho eso. En la ciudad donde vivo, 20.000, 20 y pico mil habitantes, ciudad pequeña, tiene cierta actividad cultural, económica, pleno corazón agrícola de la Argentina, lo que se llamó la Pampa Gringa alguna vez. Bueno, acá intento dar a conocer mi obra. Sí, este libro ha tenido una cierta repercusión nacional, también algún interés internacional. Yo he dado conferencias en Europa, tuve esa suerte, se dio también poco por el azar, algunas charlas en Buenos Aires, muchas en Córdoba, menos en Córdoba. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Y bueno, se ve que el Fernet con coca y el cuarteto, bueno, ya deschavé la provincia. Hacen sus consecuencias, ¿no? Y bien, por eso aprovecho, ya que tengo este canal de YouTube modesto, simple, casero, como verán, la escenografía es propia, son los óleos, los acrílicos que en la pandemia de COVID-19 yo me puse a hacer para pasar el tiempo. Y escribí este libro, Borges y Perón, un solo corazón. 3 años y medio escribiéndolo. Son todas mis investigaciones sobre la historia argentina, soy docente. El libro abarca desde el siglo XVI hasta 1983, el retorno a la democracia. ¿Por qué la utilización de dos nombres completamente opuestos, dos hombres además opuestos, como lo fueron Jorge Luis Borges y Juan Domingo Perón? Bueno, los dos tienen cuatro aspectos en común. Ambos son argentinos, ambos nacieron en las postrimerías hacia los finales del siglo XIX, del siglo decimonónico, en sus finales. Ambos descollaron en lo suyo, Borges en lo cultural, literario, en lo intelectual, Perón en lo político. También Perón fue un intelectual, no sé si decirle gran intelectual, pero escribió. Borges y Sarmiento y Perón fueron los únicos dos presidentes argentinos que se ocuparon de escribir su proyecto político. Nos gusten o no sus proyectos, son los únicos dos presidentes que han escrito sobre política, sobre su proyecto de gobierno político, ideológico, etc. Descollaron en lo suyo, entonces, el tercer elemento en común, Borges en lo literario, en lo intelectual, Perón en lo político, y el cuarto elemento en común, ambos dejaron dos viudas que no sirven para nada. Así que similitudes entre los dos personajes encontramos. ¿Qué son? ¿Qué representan? Son dos símbolos, las dos Argentinas que deben vivir, convivir o mal convivir, mal vivir en un mismo territorio. Dos corrientes ideológicas, dos formas completamente diferentes de abordar, de entender, de concebir al país, a su historia, a su presente y hacia dónde vamos. La historia no estudia el pasado, recuérdenlo bien, es la disciplina dentro de todas las ciencias sociales que más está interesada por el futuro. Nada más que ese interés por el futuro, para estudiar, para ver, para tratar de ver hacia dónde vamos, para aventajar en tanto a los acontecimientos,
para poder explicarnos hacia dónde se va, utiliza el material que le dejó el tiempo, no el pasado, el tiempo. Que hablar de tiempo es distinto a hablar de pasado. Bueno, entonces dos corrientes distintas. Borges es un individualista, liberal. Perón, en cambio, es un... No digo, esa palabra populismo ya cansó, hartó. Borges sí es... Perón es un hombre que basó su poder en las multitudes, que abraza una causa popular. Esa es la base de su poder, allí la construye desde 1943 por el 17 de octubre del 45 y su primera presidencia a partir de 1946. Dos formas distintas de entender el país. Ahora, son dos antagonistas y los antagonistas se necesitan. Como así, ellos, Borges y Perón en el siglo XX, plantean esta dicotomía. En el siglo XIX estaba planteada entre Juan Manuel de Rosas y Domingo Faustino Sarmiento. La civilización y la barbarie. Para definir al otro como bárbaro, primero debo definirme como civilizado. Ahora, yo me defino como civilizado, ¿no? Pero debo darle al otro, al bárbaro, todas las características que ese bárbaro debe tener. Por lo tanto, tanto Echeverría, la generación del 37, Alberdi, Sarmiento, con su Facundo, se ocupan más de describir a sus enemigos que describir qué es lo que quieren hacer con el país. Porque ellos se conciben como los civilizados, pero para eso deben sí o sí definir qué es y quiénes son los bárbaros. Los bárbaros son, por supuesto, Rosas, los caudillos federales, las montoneras gauchas, etc. La civilización es Europa, es Rivadavia, es el liberalismo, es el libre comercio con Inglaterra, es la cultura francesa de la Revolución, después lo será el romanticismo, que de Alemania pasa a Francia y de Francia Echeverría trae al Río de la Plata. Bien, las dos corrientes. Perón, en cambio, es una especie de revival, de reencarnación de Rosas en el siglo XX. Estas dos especies de país que en un mismo territorio deben convivir, bien, son bases, la base de nuestros problemas. El libro, Borges y Perón, un solo corazón, una alusión, el título irónico, ¿no? Apuntes de historia argentina, el subtítulo. Porque desde el siglo XVI voy rastreando las diferencias que existieron, ¿no?, entre el poder político, la cultura, la economía, etc. Creo que, sí, puedo decir, pertenece a la historia intelectual, lo sostengo, no lo creo, estoy seguro. Lo que sí creo es que he tratado de rescatar todo el material bibliográfico sobre los principales intelectuales argentinos, previos a 1810 y posteriores a 1810 hasta la actualidad, porque considero que el texto literario se puede leer en clave política e ideológica. La literatura no es inocente. Nosotros podemos leer El matadero de Echeverría, El sur de Borges en el medio del Facundo de Sarmiento, o Las puertas del cielo de Julio Cortázar, en una clave política. Hay una continuidad, ¿no? Hay un clasismo, hay un desprecio por lo popular, etc. Pero lo que pasa es que durante el primer peronismo del 46 al 55, donde cae Perón ya en su segundo gobierno con un golpe de Estado de la Revolución Libertadora o fusiladora, ser un hombre culto y ser peronista no iban de la mano.
Por eso muchos intelectuales se las daban de antiperonistas. Después revisan su postura, como Cortázar o Mujica Lainez. Borges, jamás. Bueno, se los recomiendo. Chao, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.